La red Mi Band llega como alternativa económica a la Xiaomi Mi Band 4. Es una pulsera cuantificadora con unas prestaciones muy interesantes y calidad Xiaomi. Hola, yo soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Qué ganas tenía de probarla y traeros aquí al canal esta Xiaomi Red Mi Band. Así que nada, si queréis saber todos sus detalles, no os perdáis el vídeo. Esta nueva pulsera de Xiaomi de gama baja llega con una pantalla de 1,08 pulgadas, una pantalla táctil que se ve muy bien tanto a plena luz del día como por la noche, con una resolución de 128 x 220 píxeles. Si la comparamos con la Mi Band 4, es una pulsera más ancha y más gruesa, con lo cual es una pulsera menos discreta. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría por favor que os suscribierais al canal de YouTube. Sé que muchos de vosotros soléis ver mis vídeos, pero no estáis suscritos, y una suscripción vuestra a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal y trayendo contenido muy interesante para vosotros. Así que nada, ahora sería un estupendo momento para pulsar el botón suscribirse. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. La goma de la pulsera es de muy buena calidad, aquí Xiaomi no ha escatimado en gastos, además se fija muy bien, es decir, el broche que lleva queda perfectamente sujeto y no se nos va a caer como ocurría con las primeras versiones de la Xiaomi Mi Band. Hablando de goma, es muy curioso la forma que ha implementado Xiaomi para cargar la pulsera. Tenemos que extraer uno de los laterales de la misma, dejando así al descubierto un conector USB macho que conectaremos directamente al puerto USB para cargar la pulsera sin necesidad de cables, adaptadores, etc. Incorpora una batería interna de 130 mAh que nos va a dar un uso de unos 14-15 días con notificaciones, medición de actividad diaria, etc. En lo que a funciones de la propia pulsera se refiere, aparte de ver lo que es la hora y la fecha en la carátula de la misma, disponemos de modos deportivos que nos permiten, por ejemplo, medir cuando estamos corriendo en cinta, montando en bici, andando, etc. Simplemente hemos de tocar cualquiera de ellos y automáticamente ese ejercicio queda activo, la pulsera se sincroniza con el GPS de nuestro teléfono móvil porque es una pulsera que no tiene GPS. Además nos ubica y posiciona muy rápidamente, con lo cual podríamos comenzar nuestro ejercicio al instante. También tendríamos la opción de ver el tiempo local con las temperaturas mínima y máxima y un iconito que representa el clima. Y aparte de la situación meteorológica actual, también veríamos la predicción para los próximos 5 días. También tenemos una opción para acceder a las notificaciones que nos llegan de nuestro teléfono móvil. Podemos leerlas, pero no podemos contestarlas. Luego hay otras opciones interesantes como por ejemplo el control de la música de nuestro teléfono móvil, el cronómetro, una cuenta atrás o por ejemplo la posibilidad de poder encontrar nuestro teléfono móvil desde la propia pulsera. Simplemente tocando en el icono, el móvil emitirá un sonido y nos ayudará a localizarlo. Bueno, y por supuesto, como no, la funcionalidad estrella de esta pulsera es la posibilidad de medir nuestra actividad diaria. En todo momento podemos ver a través del estado los pasos que damos, la distancia que recorremos, las calorías que quemamos o el tiempo que estamos sin movernos, es decir, mide lo que es el sedentarismo. Aparte de eso, esta pulsera Redmi es capaz de medir nuestra actividad del sueño y también tiene la posibilidad, a través de un sensor de ritmo cardíaco que lleva en la parte inferior, de medir nuestra actividad cardíaca. Por defecto, la pulsera viene configurada para que la medición de la actividad cardíaca sea bajo demanda, es decir, que en cualquier momento nosotros toquemos en la pantalla y se realice la medición de pulsaciones, pero a través de la aplicación también podríamos activar lo que es la medición del ritmo cardíaco de forma continua, es decir, las 24
24 horas. Al activar esa opción, la pulsera nos va a medir en intervalos de tiempo muy cortitos nuestro ritmo cardíaco, pero obviamente eso va a conllevar un aumento del consumo de batería, que por supuesto en ese caso no nos va a llegar a 15 días ni por asomo. Y luego, hablando de aplicación, la aplicación con la que controlamos esta pulsera Redmi Band es una aplicación que se llama Xiaomi Wear. De momento no está disponible para iOS, pero sí está disponible para Android y por eso yo la he instalado en mi nuevo Redmi Note 9S, del cual os contaré más adelante aquí en el canal. Es una nueva aplicación muy sencillita con una interfaz de usuario muy chula y es una aplicación que también me permite sincronizar el reloj de Xiaomi, el Xiaomi Mi Watch. Esta aplicación no está disponible de momento en el Google Play Store, pero sí que os voy a dejar en la descripción del vídeo el APK para que podáis instalarla vosotros en vuestro teléfono móvil. Una vez sincronizada la pulsera con la aplicación de forma muy sencilla, podemos ver la última vez que se sincronizó, podemos gestionar lo que son las carátulas, viene con 2 carátulas por defecto, pero luego tenemos un montón de carátulas en línea si queremos descargar. Desde la aplicación podemos establecer las alarmas que queramos, que van a ser sincronizadas con la pulsera, de manera que si nosotros queremos programar una alarma, por ejemplo, para todos los días a las 8 de la mañana, la pulsera a esa hora lo que haría es vibrarnos en la muñeca y despertarnos. Desde la aplicación Xiaomi Wear también podríamos configurar las notificaciones. De este modo podemos indicar qué aplicaciones queremos que sean notificadas a la pulsera, activando el correspondiente botón que tenemos justo al lado de la aplicación. Y por último, en los ajustes adicionales, lo que os comentaba, tenemos la opción de establecer la medición del ritmo cardíaco de forma continua, pero podemos indicar con qué frecuencia queremos que detecte el ritmo cardíaco de entre 1, 5, 10 o 30 minutos. Y si le ponemos media hora, pues obviamente la batería en este caso nos va a durar un poquito más. Incluso podríamos establecer un valor de alerta, por ejemplo, para que cuando pase de 150 pulsaciones por minuto, la aplicación nos mande una notificación a la pulsera para indicárnoslo. Y ya también desde aquí podríamos comprobar si existen actualizaciones del firmware, cosa que es muy recomendable hacer de forma periódica. Bueno, y ahora como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado en este caso de la pulsera Xiaomi Redmi Band. Me gusta mucho la calidad de materiales y funcionalidad que nos ofrece. Aunque yo la he comprado en color negro, me ha gustado mucho que podamos comprar gomas adicionales para personalizar, al igual que hacíamos con la Xiaomi Mi Band 4, y darle un toque de color como por ejemplo naranja o azul. Eso sí, las gomas de la pulsera Xiaomi Mi Band 4 no son compatibles con las de la Redmi. Aunque no sea tan buena como la de la Xiaomi Mi Band 4, me ha gustado mucho la duración de batería que tiene y luego es bastante precisa en lo que a medición de datos se refiere, comparado por ejemplo con mi Apple Watch u otros dispositivos wearables que tengo en casa. Cosas que no me han gustado de esta pulsera, pues que no existe una versión internacional de la misma. De momento la única versión disponible es la versión china. ¿Y esto qué conlleva? Pues que tenemos que tener el idioma de nuestro teléfono móvil en inglés si queremos que los datos de la pulsera estén en inglés. Si el idioma de nuestro teléfono móvil lo tenemos en español, los datos de la pulsera los veríamos en chino y prácticamente se vuelve inusable. Ojalá y pronto la gente de Xiaomi lance una versión internacional del firmware, que la esperaremos como agua de mayo. Que no tenga GPS tampoco me ha gustado, aunque entiendo que esa funcionalidad va destinada a pulseras de gama más alta. Que no se pueda pagar con el móvil es otra de las cosas que he hecho en falta en este tipo de dispositivos chinos, ya que en este caso solo podríamos utilizar Alipay, que obviamente no está disponible aquí en España, y esto a la hora de ir a comprar por ejemplo a supermercados como el Mercadona lo echo mucho de menos. Y luego, como usuario de iPhone que soy, que no tengamos una aplicación disponible para iOS actualmente es otra de las cosas que no me ha gustado para nada. Bueno, y ahora la pregunta del millón: ¿la recomienda o no la recomienda? Pues bien, si no nos importa llevar el teléfono móvil en inglés, es una opción muy recomendable, porque a día de hoy se puede encontrar por unos 17, 18, 20 euros dependiendo de la página, y en ese caso la calidad-precio que nos ofrece para medir nuestra actividad física diaria es muy buena. Obviamente, si no queremos llevar el teléfono móvil en inglés, es una opción que no es para nada recomendable. Os voy a dejar los enlaces de compra en la descripción del vídeo junto con algún cupón de descuento por si queréis haceros de una pulsera Xiaomi Redmi Band. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal, porque eso me ayuda mucho, y más cuando marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo llegue una notificación al teléfono móvil. Y ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante. Hasta entonces, un saludo.